Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un segmento de la Iglesia del Pacto de Chambord. Aquí estamos con la doctora Cecilia Pallares, que nos ha visitado y ha sido de muchísima bendición para todos nosotros el que ella haya venido y haya dado sus conferencias, consejería y muchas otras cosas que hemos hecho juntos. Y no podíamos dejarla ir sin hacerle una entrevista más para recapitular lo que hemos visto, responder algunas preguntas que no se pudieron hacer en la conferencia y también que ella nos cuente su experiencia un poquito de lo que vivió en estos días aquí en la Ciudad de los Vientos en Chicago, que es la primera vez que usted viene. Sí. Y ¿cómo se la pasó? Súper bien. Primero, buenas tardes o buenos días para todos ustedes. Súper contenta, pastor, agradecida con el Señor. Ha sido un tiempo de mucho aprendizaje para mí. Los hermanos, la iglesia, se desbordan de amor. Creo que es una iglesia desbordada de amor. Me hizo recordar mucho la iglesia primitiva de Hechos, donde había ese fervor, esas ganas de estar juntos. Experimentamos en este tiempo que las personas no se querían ir de la iglesia, querían estar ahí, y ya casi como que hacíamos vigilia y ayuno y todas las cosas. Sí, maratón. Sí, y la ciudad muy bonita. Creo que Dios nos ha podido enseñar a través de la tranquilidad. Creo que estoy en un buen clima en este momento, porque ya empieza como más calorcito. Pero ha sido muy bonita la experiencia, estoy muy agradecida con el Señor. Obviamente que vendrán muchas más oportunidades para regresar. Amén. Y en estos días que hemos estado aprendiendo todos, porque espero que también usted haya aprendido algo. Mucho. Ha habido algunas preguntas que nos han hecho las personas que no pudimos contestar ahí en el evento, pero queremos hacérselas llegar y a ver si puede respondérnoslas hoy. Vale. Okay. La primera y una de las más comunes acerca de la sanidad, ¿verdad?, relacional, que tiene que ver con la familia, las amistades, en ocasiones la pareja y los hijos. Nos hicieron esta pregunta que dice: para poder sanar algunas heridas del pasado con alguien en la familia, ¿es recomendable hablar con esa persona y comentarle cómo ha afectado eso que pasó en nuestra vida o no? Bueno, primero, antes de contestar la pregunta, quiero reafirmar lo que el pastor acaba de decir, ¿verdad? Yo me voy con una cantidad de conocimiento, porque en el momento en que estoy compartiendo con ustedes, yo también aprendo muchísimo. O sea, nuevamente mi cerebro reaprende, se reeduca. Yo le contaba a la pastora internamente que cuando hago una conferencia no la hago igual en todas partes. O sea, siempre hay algo nuevo que estoy aprendiendo. Y creo que ella fue la más testigo de eso, de que yo le contaba maravillada que había descubierto algo nuevo y que quería, y que ya estaba pensando en el otro libro y que estaba ahí con el Señor tratando mi vida. Y venir a Estados Unidos, yo les confieso algo, y ha sido esa trascendencia. Yo siempre fui muy ajena a no querer estar en Estados Unidos por un tema emocional que me afectaba muchísimo. Y haber roto esa barrera, trascender todos estos días, fue muy liberador, muy sanador, y bueno, ahí es la mejor muestra de que yo aprendí. O sea, me llevo ese aprendizaje de la trascendencia en esas cosas que a veces nos bloquean y que solo están en nuestra cabeza porque realmente no están sucediendo. Entonces, sí aprendí mucho, pastor, muchísimo. Me voy llena de conocimientos, las palabras, el amor. Creo que ya no hay iglesias tan amorosas en este tiempo. Hay iglesias más pragmáticas, más estructuradas, pero ese primer amor de ese Pentecostés que debemos como todo el tiempo estar relacionándonos, no lo hay ya. Y contestando la pregunta que hace la persona, si es necesario confrontarnos, ¿verdad?, con aquellas personas que nos han hecho daño, que nos han herido, siempre hay que tener en cuenta algo, y es buscar el origen del dolor, ¿sí? Eso que me está produciendo dolor o que esas personas hicieron, ¿dónde se originó? Una vez nosotros identificamos que el origen fue cuando estaba pequeña o en cierta situación, nosotros tenemos que mirar la veracidad de ese dolor que tenemos, o sea, qué tan cierto fue eso que nos afectó. Y ahí sí nosotros venimos y evaluamos si lo que nos hicieron esas personas sí concuerda con esa realidad que yo estoy viviendo. Porque a veces lo que hablábamos en estos días, nosotros nos prevenimos de cosas que las otras personas no quieren hacerlo intencionalmente. Entonces, muchas de las heridas que supuestamente otros nos hacen son producto de nosotros mismos.
O sea, no son heridas que otras personas quieran causarlas, sino que nosotros mismos nos hacemos como que un mundo de cosas que no existen y el cerebro se las cree. Entonces, cuando ya yo identifico eso, si yo creo que puedo al sentarme con esa otra persona, confrontar esa verdad y decirle, mira, desde la verdad, yo me siento aquí contigo y te perdono, y eso va a ser liberador, pues hágalo. Pero si no es desde ese punto de la verdad, sino de la confrontación, que tú me heriste, que tú me hiciste daño y entonces mira, yo te perdono, pero quiero que sepas que tú me hiciste mucho daño, entonces yo no estoy haciendo nada. Yo lo que estoy es hacer que la otra persona lo sepa, pero no para perdonarlo, sino para que la persona se entere de que me dolió y que sigo dolida. Entonces, si no hay esa necesidad de hacerlo, no. Pero si es desde esa sanidad, ¿verdad? Restaurar esa situación y decir, mira, lo que tú me hiciste me dolió, pero eso no era real. Eso que tú dices no fue verdad. Y por lo tanto, lo que me dolió fue que tu mentira me afectó. Entonces, cuando yo le digo a la persona, tu mentira me afectó, pero ya me libero de esa mentira y quiero que sepas que te amo y que Dios ha hecho una restauración en mi vida. Eso. Ok, entonces tendría que ver con, primero, reconocer el dolor, la raíz del dolor. La raíz del dolor. Después, medir qué tan cierto fue lo que me hicieron esas personas frente a la realidad de ese dolor. O sea, no el invento, no lo que yo pienso, no... Sí. Esto como por ejemplo, de repente a mí me han dicho, estaba resentido contigo porque no me saludaste. Ajá. O sea, ahí no aplica. No aplica, porque que usted no lo hizo con ningún tipo de intencionalidad. Ajá. O sea, el problema es la otra persona. Pero ¿qué tal que si la persona sí fue dañada, abusada, ya sea física, emocional o de otra forma, y de verdad fue dañada por esa persona? Si es por la persona directamente hablando, o sea, que fue la persona implicada, yo sí recomiendo que primero la persona esté muy convencida de su restauración y su perdón, porque si no va a terminar más herida peor todavía. Va a terminar mucho peor. ¿Por qué? Porque siempre recuerde que cuando usted va a pedir perdón, usted no va a liberar al otro, usted se va a liberar a usted. Entonces usted no puede pretender que el otro o acepte su perdón o crea que lo que usted está pidiendo perdón sea real. Entonces usted puede salir peor, más traumatizado de la situación, porque entonces la persona puede tener una reacción diferente. Estás como loca, yo no te he hecho nada. Y entonces tú dices, pero ¿cómo? Vengo yo a pedirle perdón, vengo yo a decirle la circunstancia y esta persona viene y me agrede más. ¿Sí? Entonces se va a llenar nuevamente el dolor y el dolor al doble, va a haber resentimiento. Exactamente. Entonces no, o sea, yo creo que si no es necesario hacer esas confrontaciones, el perdón es directamente proporcional a uno. Yo me libero de eso. No quiero tener este dolor, no quiero tener esta situación, porque pensemos, por ejemplo, en un caso de un abuso sexual y que la persona haya muerto. ¿Qué puedes hacer ahí? No, pues ya. Ya no puedes hacer nada. O sea que la sanidad no depende de esa confrontación, sino depende de nosotros mismos. Totalmente, no depende. Y de Dios, ¿no? Y de Dios, totalmente. O sea, definitivamente Dios es el que nos puede sanar y liberar completamente. Totalmente. Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente pregunta porque tenemos varias y queremos pues contestar lo mejor posible y lo más rápido posible también, pero a todos, ¿verdad? En la actualidad, ¿cuáles son algunos de los problemas más comunes con los que tiene que lidiar nuestra gente? Fuera, usted viene de fuera, de Centroamérica, y aquí, según lo que ha sido su experiencia en estos días tan cortitos, ¿verdad? Bueno, yo creo que la dinámica es la misma. Haciendo un análisis de todo el mundo entero, o sea, del contexto del globo terráqueo, uno creería que los problemas emocionales, ¿sí? Son unos en un lado y otros en otro. No. En mi experiencia creo que hay una muy similitud. Es decir, estamos hablando de gente que ya no se comunica entre sí, gente herida desde la infancia. O sea, pasa en Colombia, pasa en Argentina, pasa en Portugal, pasa en Estados Unidos. O sea, los niños están creciendo con heridas, están siendo, digamos, fracturados emocionalmente. Entonces, ¿qué encontramos como resultado de eso? Adultos fracturados, adultos con diferentes tipos de apegos, adultos con situaciones donde estamos actuando de acuerdo a ese dolor que llevamos dentro.
Entonces, ¿qué es el común denominador en todos los países? Que la gente no lo habla. La gente asume que está bien y la gente lo cree porque de pronto estudió un libro de psicología o porque de pronto hiciste una terapia en YouTube. Entonces ya yo estoy bien. No es real. Los procesos de sanidad, los procesos de restauración tienen que tener eso, un proceso. No es simplemente que yo lea algo de autoayuda y eso me motivó, no. Tienes que abrir la herida, tienes que sacar el daño, tienes que limpiar eso, tienes que curar eso y luego transformarlo a través de la trascendencia. Si no, vas a seguir sufriendo cada que algo te recuerde esa situación que estás viviendo. Entonces, muchos de nosotros en todos los lugares tenemos esa máscara. ¿Sí? Es lo que yo encuentro todo el tiempo. No, yo estoy bien. Y usted puede decirle a alguien, mira, a mí me parece que tú deberías cambiar esto. No, usted que está mal, yo estoy bien. ¿Sí? Y las personas no quieren hablar de lo que les duele, les cuesta hablar de lo que les duele, porque creemos que vamos a ser señalados, creemos que vamos a mostrar nuestra vulnerabilidad y entonces nos van a rechazar. Entonces, en todos los contextos veo que ese es uno de los problemas. Y en el caso de la iglesia cristiana, creo que esa ha sido una de las cosas que más nos ha perjudicado. Porque entonces nos hacen ver que si llegamos a Cristo Jesús, todo ya es nuevo. Y yo de la noche a la mañana ya soy diferente. Y no es así. O sea, en Cristo hay un proceso. El mismo Cristo, sus 33 años que duró, ¿cuántos duró en el ministerio? 3. ¿Sí? Pero los otros 30 estuvo en su proceso. Fue niño, iba a la iglesia, se instruyó, se capacitó. O sea, no fue que vino y de una vez. Y es lo que nos pasa. Entonces llegamos a la vida de la iglesia, la vida en Cristo Jesús y creemos que ya de una vez y yo cojo el micrófono y ahora voy a estar en el púlpito y ahora voy a cantar y ahora voy a servir. No, tiene que haber un proceso, porque si no todo lo que yo traigo lo voy a transmitir a la congregación, todo lo que yo traigo lo voy a transmitir al servicio. Entonces tiene que haber un proceso donde yo sea probado, donde yo sea restaurado y de esa manera yo pueda ayudar a los otros. Dicen que lo peor que uno puede hacer es creer que ya lo sabe todo. O que ya no puede uno aprender. Una vez me dijo alguien que teníamos un tiempo de consejería ahí en la iglesia también. Me dijo, le pregunté, ¿quieres pasar a consejería? Y me dijo, bueno, si la persona que va a dar la consejería quiere algún consejo, entonces paso. Y yo, ok. Entonces, sí, o sea, es autosuficiencia, ¿verdad? De no entender. Sí. Yo les quiero decir a todos, yo recibo consejería. Sí. Yo recibo ministración de mis pastores, ¿sí? Yo cuando tengo un problema que tiene que ver con el área psicológica, busco ayuda psicológica. Cuando tengo alguna situación que no logro controlar, busco a mis amistades vitaminas que yo le llamo. O sea, yo lo hago porque eso me autorregula, eso me hace entender que soy humana, que necesito de mi pastor, que necesito de mi pastora, que necesito de mis amigos, que necesito escuchar algo distinto a lo que yo estoy viendo. Porque si no, entonces nosotros tenemos algo que se llama la autosuficiencia. Y la autosuficiencia es orgullo, es ego. Y eso solo demuestra que estamos mal. Y lo más importante, necesitamos del Señor, ¿no? Necesitamos el consejo de Dios por medio de su palabra, necesitamos la iglesia, necesitamos oración y la guía del Espíritu Santo en todo. Es lo más importante, por lo menos para nosotros. Aunque bueno, sí, solo que quería añadir lo que ella dijo. A veces el estar en cierta posición dentro de la iglesia, también eso cuesta, ser vulnerables, abrirse y todo, pero nosotros como pastores, por ejemplo, también tenemos nuestro coach, mentores, tenemos guías espirituales, les llaman, o director espiritual, aquí en español en inglés es guía espiritual, y otro terapista. O sea, eso es lo que debemos de tener, porque también necesitamos rendir cuentas. Sí, dije mentores, por eso lo quería añadir eso. Sí. Súper. Sí. Entonces, dentro de ese tema y esa pregunta, hay otra pregunta que quiero aprovechar. Desde la neurociencia, porque hay una parte que somos tripartitas, ¿no? Alma, cuerpo, espíritu. Pero desde la neurociencia, ¿qué determina que una persona quiera ser sanada y no? ¿O no? Bueno,
Desde las neurociencias, yo les explicaba en las capacitaciones que nosotros el cerebro tiene algo que se llama, digamos, el sistema singular, que está por encima de la amígdala cerebral y por encima de toda la, digamos, de donde tenemos nosotros enfocados los recuerdos que vienen del pasado. Nosotros tenemos una lucha cuando estamos heridos y es que, digamos que todo el tiempo el cerebro quiere recordarnos ese dolor. Y lo relaciona a través de cualquier situación que pasa. Entonces la amígdala vive en constante alerta, ¿sí? Estoy en alerta. Entonces, ¿qué pasa con el sistema singular? Que es donde se descubrió que desde las neurociencias se enfoca la espiritualidad, es decir, la comunión con Dios. Precisamente cuando yo activo esa comunión con Dios en ese círculo, digamos, de la singularidad, lo que hace es que activa en mí el deseo de ser sanado. O sea, lo primero que hace el cerebro es decir, yo necesito sanidad, yo estoy fracturado, yo no puedo continuar con mi vida así, porque esto a mí me está matando, ¿sí? Entonces, cuando yo activo lo espiritual, es decir, lo espiritual me lleva a la sanidad, inmediatamente Dios abre el camino y te dice, estás así, debes hacer esto, debes hacer lo otro, y ahí es donde entra esa situación de uno decir, bueno, Dios hizo algo en mi vida. Por eso cuando una persona se recién convierte, ¿verdad? Lo primero que quiere hacer la persona es cambiar todo lo que viene trayendo del pasado. ¿Por qué? Porque inmediatamente ese sistema singular hace que tú actives ese amor por el Señor y que tú quieras que eso que te está ahí trastornando, todos esos recuerdos se vayan. Y hablaba ahora rato de eso precisamente, que uno tiene que avanzar hacia adelante, dice la palabra, olvidando. Y a veces nosotros recordando. Y la palabra dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Entonces, cuando nosotros no olvidamos, nosotros no estamos con el sistema singular activado. Es decir, no estamos espiritualmente conectados. Pero cuando estamos conectados, nosotros decimos, proseguimos, ¿sí? Avanzamos. Entonces, para que la persona entienda que necesita sanidad, primero tiene que haber una activación neuronal espiritual. Y eso se hace a través de ese sistema. Bueno, gracias doctora por todas estas respuestas y quedan 2 preguntas, pero antes yo quiero darte las gracias por este tiempo que estuviste con nosotros enseñándonos la verdad. Desde que empezaron las clases, todos lo recibieron muy, muy positivamente. Gracias. Y con ese deseo de querer aprender más sobre este tema. Okay. Según su experiencia en este viaje, ¿qué temas usted considera que serían importantes a tratar? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, porque se relacionan las dos, como para cuándo podría darnos la siguiente clase. Vale. Lo primero que yo estoy siempre a la disposición de ustedes. Yo les he dicho que la agenda mía la maneja el Señor y entre más comparto, más el Señor me entrega. Que eso es importante también, ¿no? Porque a veces nosotros somos como muy reservados en la información. No, esto me lo dio Dios y lo voy a tener guardado, ¿sí? Y eso solo se vuelve un agua estancada. Entre más tú relacionas lo que sabes, más aprendes, más conoces, más te llega conocimiento, más te llega como eso. Entonces, entre más yo comparto con las personas de estos temas, que son muchísimas, más siento que el Señor va, digamos, entrenando mucho más en eso. Entonces, la disponibilidad está, ¿verdad? ¿Qué temas debemos seguir o cuáles son los temas? Veo con mucha necesidad que se puedan conocer como parejas. Creo que ese tema matrimonial es fundamental porque hay otra serie de cosas que afectan el matrimonio que están muy ligados con las neurociencias y que muchas veces desconocemos. Entonces sí es muy importante trabajar eso. Otra cosa es el tema del liderazgo dentro de la iglesia, porque liderar dentro de la iglesia no es como si yo estuviera en mi casa, ¿sí? Y estuviera decidiendo cosas. No, yo tengo que entender que hay un contexto bíblico, ¿sí? El cual me da unas directrices de cómo debo desarrollarme dentro de la iglesia, sí, cuáles son mis funciones y que yo voy a hacerme como una autogestión y una autoevaluación si yo estoy bien ante los ojos del Señor para hacer eso. Entonces creo que ese tema del liderazgo hay que profundizarlo más de acuerdo a esas funciones que hay dentro de la iglesia. Y el tema de la crianza transformadora, yo creo que aprender cómo como padres tenemos que relacionarnos con la primera infancia, con nuestros hijos, qué es lo que pasa en ellos y qué es lo que Dios dice a través de su palabra que tenemos que hacer, porque dejó muchos ejemplos, ¿no? Actitudes y cosas que hicieron algunos héroes
en los momentos donde sus hijos eran pequeños, que muchas veces no hablamos de eso, pero ahí está en la Biblia, y cómo eso sí afecta la vida de una familia, de unos nietos, cuáles son mis funciones como madre y como padre, ¿sí? Que no es lo mismo, y lo hablábamos, que tendemos a masculinizarnos nosotras las mujeres y los hombres a tomar una actitud mucho más femenina en la casa, y cómo eso transfiere y transforma la vida de un niño, porque el niño crece confundido, no sabe cuál es realmente su rol. Entonces creo que hay que profundizar más en esos temas y trabajar mucho el tema de ese enfoque de no creer que somos autosuficientes. La autosuficiencia, de dónde viene, por qué se da, qué herida hay detrás de la autosuficiencia, por qué el Señor rechaza tanto a los orgullosos, que es lo mismo que autosuficiente. Dice que te miro de lejos, o sea, eso quiere decir que para Él es repugnante estar con una persona autosuficiente, ¿sí? Entonces, y todo eso tenemos que mirarlo a la luz de la neurociencia y de la palabra también. Entonces creo que ahí digo como unos 6 temas. Para un año. Entonces sería matrimonios, liderazgo, crianza transformadora. Crianza transformadora. Y ya que tomas ese tema, hay una pregunta, dice, ¿en qué momento, etapa o edad de la vida se puede determinar si un hijo o un miembro de la familia está pasando por algún problema emocional? Mira, esta pregunta incluso yo la contesté en otro panel, porque me hacían esa pregunta, ¿cómo determino yo cuándo yo tengo que abrir mis ojos de que mi hijo viene con una fractura emocional, ¿sí? Y yo les explicaba algo, los hijos tienen una serie de ciclos, ¿no? Decíamos que hasta los 7, 8 años ellos están capturando todo lo que nosotros hicimos como padres. Ahora viene una transición hormonal, ¿sí? De 8 a 10 años, donde ellos empiezan a tener una serie de cambios hormonales que hace que su sistema nervioso central se active, pero también sus diferentes glándulas empiecen a activarse. ¿Qué sucede? Hay niños que en esta transición son totalmente tranquilos, ¿sí? Porque tuvieron una crianza buena, porque estuvieron al lado de papá y mamá, pero empieza la otra situación, ¿no? Unos niños que activan su rol de rebeldía, su rol de contradicción, su rol de no querer escuchar a los padres. Ahí ya hay problemas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo empiezo yo a detectar de que algo no funcionó en la infancia de mi hijo? Cuando mi hijo empieza con ese tipo de actitudes. Inmediatamente yo veo que mi hijo tiene unas actitudes que no son acordes a la normalidad, es que yo me equivoqué en esa primera infancia. Y no es el hijo, porque es que aquí el tema es que los padres tendemos, es el colegio, son las amistades, son las hormonas. No, es lo que tú hiciste durante esos 8 años, que van a verse reflejados en los próximos 8 años. Por eso la mayoría de edad siempre está entre los 18 y los 21, ¿no? Que el cerebro madura después de los 20 años en su totalidad. Entonces, el niño va a reflejar esos 8 años en los próximos 8 años. Y entonces ese va a ser tu indicador. Si tu hijo está con ataques de pánico, con problemas de alimentación, chicas que están con anorexia, con bulimia, tiene problemas y eso viene de la infancia, se fracturó su infancia. Entonces inmediatamente vemos algo negativo en esto, ya ahí tenemos que abrir los ojos y decir, mi hijo necesita ser sanado, restaurado y necesito ayudarle. Necesita ayuda. Y no podemos hacernos de la vista gorda, ¿sí? Porque la gente por lo general tiende a disfrazar. Entonces el chico se mete en drogas y entonces tapamos eso. No, mi hijo está bien. No, tu hijo no está bien. Está buscando las drogas como un mecanismo para tapar el vacío que le quedó en la primera infancia. Tu hija está buscando la prostitución como una forma de tapar el vacío de la primera infancia de papá que no está. Entonces todo eso inmediatamente lo podamos percibir, es el signo de alerta que nosotros tenemos. Y ya si estamos adultos, ya no estamos con hijos, sino que estamos con personas, ¿cómo sé yo que una persona está fracturada? Que una persona, porque las personas hieren desde sus heridas. Entonces cuando yo estoy sano y una persona, por ejemplo, voy al supermercado, ¿sí? Y entonces la cajera del supermercado viene y ese día me trata súper mal, ¿sí? Me grita, me insulta. Yo no le estoy haciendo nada, pero ella está actuando desde su dolor. Entonces ahí es donde yo siempre digo, o sea, seamos compasivos, no nos tomemos a pecho. No es que ella estaba pensando que yo iba a llegar ahí y me iba a tratar mal a mí. Es que preciso a mí me tenía que tratar así. No tiene nada que ver con eso. Es ella en su dolor, en su angustia, en lo que está pasando, que actúa de esa manera. Entonces, eso sería como básicamente. A ver, y ya que dijo que si no está actuando normal, ¿qué sería normal? Porque a estas alturas del partido, ya que estamos en el Mundial, ya no se sabe qué es normal. No es cierto.
Sí se sabe, pero ¿puede dar algunos puntos o referencias? Mira, lo normal es cuando yo puedo gestionar mis emociones. Es decir, que las cosas de afuera no tienen por qué afectarme a mí en lo que yo soy. Entonces, si una persona me grita, yo no tengo por qué gritarle, ¿sí? Porque ya yo sé gestionar mis emociones, no me va a provocar, que era lo mismo que decía Jesús, ¿verdad? Si alguien te ponle la otra mejilla, ¿sí? El problema no va a ser para ti, va a ser para Él. Tú estás mostrando lo que tú eres y lo mostró el Señor a través de ese ejemplo. Entonces, cuando nosotros sabemos gestionar nuestras emociones, nosotros estamos bien. Hemos sanado, hemos madurado. Cuando si alguien viene y te dice, mira, es que te dijeron esto de ti, no me interesa saber eso porque no es así. Eso es gestionar las emociones. Cuando en casa llega el esposo muy enojado y queriendo pelear y gritar, yo no me voy a poner a la par de él, lo siento, o sea, no voy a discutir contigo. Pero es que me estoy dejando, doctora Cecilia. No, es precisamente si tú respondes a eso no estás sano. Y eso es lo que el Señor quiere, que lleguemos a controlar nuestras emociones, a gestionarlas bien, a gestionar lo malo que nos pasa, a no pensar de que si hoy nos sucedió algo que no esperábamos, es que yo soy de malas, es que Dios no me ama, es que la gente no me quiere. No, sencillamente pasó algo malo porque era parte del proceso que yo tenía que vivir, pero eso no cambia lo que yo soy ni el propósito que Dios tiene conmigo. Nada de lo malo que a nosotros nos ocurre cambia el propósito que Dios tiene, y eso es importante que lo tengamos claro. Nada, ni que nos pase esto, ni que nos... No, ya Él trazó un propósito desde antes de la fundación del mundo y tenemos que estar conectados ahí con Él para que incluso esas cosas malas que nos pasan aquí en este mundo no nos afecten en eso, porque nosotros tendemos a que alguien comete un error y inmediatamente dice, no, ya Dios no tiene ningún plan conmigo. Eso es falso, Él sigue teniendo el mismo plan, Él sigue teniendo el mismo propósito. Entonces, quien se equivocó fue uno, pero Él te da la posibilidad de que vayas a Cristo, dice, abogado tenemos, y Él viene, te defiende, te limpia, te restaura y vuelves nuevamente al propósito. Pienso que ese es un tema muy profundo porque parte de lo que es el tener un balance también es no volverse muy insensible, ¿no? Sí. Como ser empático o de hecho la Biblia habla de la palabra misericordia, que es ser más que empático, es querer ayudar a hacer algo por la persona, con límites, ¿no? Pero ese creo que es un tema para verlo en otra ocasión, una clase. Y ahí te tiro otro dato, cuando la palabra habla de los pacificadores. Sí. ¿Así me entiendes? Sí. Que es tan profundo que dice pacificadores, ¿sí? Que tiene esa trascendencia de misericordia, de bondad de compasión frente al otro, que somos muy duros, Sí, también se me venía a la mente versículos cuando mencionabas eso, el que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces ahí encaja el dominio propio cuando otras personas actúan de la manera que nosotros no esperamos entonces ejercer el dominio propio. Pero ¿quién lo puede ejercer? Alguien que ha pasado por la sanidad, alguien que ha pasado por ese proceso y que ha madurado, ha trascendido. Total. Y que ha sido sanado. Y otro que se me venía también era el de que los dones son irrevocables. Entonces ahí están y Dios no nos quita eso. Nunca nos quita eso. Y solo quería añadir eso. No quiero agregar mucho, pero de hecho por eso le decía desde la neurociencia, porque desde el punto de vista espiritual, bíblico, son los frutos del espíritu. O sea, aplicar el que uno viva los frutos del espíritu en una situación así. Total. Cuando una persona quiere agredirnos, eso es lo que la Biblia dice que uno está normal, sí. Como porque el espíritu está en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queremos también, yo quiero agradecerle y también hacerle una invitación para que vayamos cuadrando alguna otra conferencia que podamos tener con usted en el futuro pronto, ¿no? Claro que sí. Y queremos agradecer a todos los que estuvieron en la conferencia, que nos apoyaron, que algunos donaron, patrocinaron, y yo sé que todos han sido bendecidos con este tema, con la hermana Cecilia y con todo lo que vimos este fin de semana. Pero nuevamente, aquí no se acaba nada, queremos hacer más conferencias y queremos que nos apoyen también nuevamente, inviten a sus amigos, ya vieron que esto es una bendición y la idea es
sanarnos, mejorar un poquito, ¿verdad? No se trata de juzgar a nadie o decir quién está bien y quién está mal, sino de que todos podemos estar mejor, sanos, libres en el Señor. Amén. Por medio de estas conferencias. Y bueno, queremos despedirnos y ¿tiene alguna pregunta para la iglesia o algún comentario más? Bueno, no, agradecerles a todos por haber sido tan hermosos conmigo, por la paciencia, por la bondad, la compasión, por todo ese derroche de amor que tuvieron para conmigo en estos 10, 12 días que estuve acá, y decirles que no se queden aquí, ¿sí? O sea, hay que avanzar, y la forma de avanzar es cuando reconocemos, cuando sanamos, trascendemos y transformamos. Entonces hay mucha gente que está esperando que esto que vimos este fin de semana y estos días se transfiera a otras personas. O sea, no podemos ser tan egoístas de, ay, no, solo es mío, lo que hablábamos del egocentrismo, sino que definitivamente usted accione esto y lo comparta con sus amigos, con sus hijos, con sus familiares, con todas las personas que Dios ponga ahí en ese celular o en su camino. O sea, seamos más empáticos. Mientras nosotros estamos sanando, hay gente que está siendo herida y vulnerada. Entonces, eso quería decirles, y que cuentan conmigo, siempre las puertas abiertas. Cuando necesiten escribirme o algo, ahí voy a estar para apoyarles, seguir con esos procesos de consejería, que creo que son muy importantes, porque no es solamente hablar de los problemas, sino trascender los problemas. Entonces, si no hay una transformación, estamos graves. Entonces, hay que hacer seguimiento a eso, seguimiento a esos procesos, para que usted pueda estar libre y sano sirviéndole al Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces no se olviden, hay que orar por nuestra familia, nuestros amigos, hay que compartir esto y hay que aplicar también esto a nuestras vidas. Bueno, con esto nos despedimos. Les damos un saludo desde aquí y gracias, doctora. Gracias, Dios le bendiga. Gracias, amén, amén, sí, amén. Feliz viaje. Bendiciones. Para la otra nos trae algo de... Sí, café colombiano. Café colombiano, pupusas salvadoreño, de Guatemala y de Salvador. Bueno, bendiciones. Amén. Hasta luego. Amén.